¿Qué tal? Hola Gisela y buen día a la audiencia amiga ahí de la Tincunacu. Bien, Pablo, por ahí, para aquellas, si te parece, podemos arrancar contándonos cómo nace, para aquellos que no conocen, Política Obrera, ¿te parece? Bueno, es muy simple de explicar. Política Obrera es lo que era en su momento el Partido Obrero. Altamira, Marcelo Ramal y bueno, y otros jóvenes y no tan jóvenes Ujú. que luchamos por un gobierno de trabajadores. En el año 2019, nuestro partido, la dirección de nuestro partido, eligió un camino distinto de adaptación al régimen, de mucho electoralismo ramplón, y Altamira y otros compañeros presentamos un documento para, digamos, impedir que el partido pierda su carácter socialista, revolucionario. Fuimos echados del partido por Solano y compañía y bueno, como éramos un montón, eh, formamos rápidamente Política Obrera, que es el nombre histórico del Partido Obrero antes de su formación como Partido Obrero en los años 60, 70, se formó como Política Obrera. Ahora nosotros presentamos lista en las 8 secciones de la provincia y te diría que en la sección primera, en casi todos los distritos presentamos lista de concejales y en la primera sección presentamos lista de senadores, que creo que es lo único que se vota en Ujú. la primera sección, Bien. concejales y senadores. Bien. Aquí en nuestra región, bueno, íbamos mencionando a Sebastián, a Natalia Bello, a Mauro Triulci. ¿Nos querés contar un poquito, bueno, cómo se terminó en estos nombres, en estos militantes en la región, eligiendo, estando Bueno, postulados? simplemente hicimos algunas reuniones y los compañeros eligieron a los compañeros que habitualmente están a la cabeza Mm. del trabajo organizativo y especialmente Mauro, Natalia y Sebastián son animadores de la vida Mm. del SUTEBA, digamos, del sindicato Ujú. docente. Hubo hace poco una asamblea en donde los querían silenciar, armaron bastante lío. Se están preparando para formar una lista, para sacar, digamos, a la lista oficialista, Mm. y son figuras que militan en José C. Paz hace mucho tiempo. Son familias que viven además en José C. Paz, trabajan en José C. Paz. Bueno, los hemos elegido en las listas nuestras. Quién encabeza, quién va segundo, quién va tercero, se resuelve democráticamente y fraternalmente, porque acá se trata de no de los nombres, sino del programa y de la orientación que queremos ofrecerle a los trabajadores de la zona y del país, digamos. Mm. No se trata de carreras políticas ni de apetitos personales, sino de abrirle a una situación muy angustiante que vive el pueblo argentino y el pueblo de la zona en particular, abrirle una salida socialista, es decir, en el cual se inviertan las prioridades que hoy se ha establecido el gobierno de Milei y que el gobierno de Alberto Fernández no eran exactamente las mismas, pero también arrastraron a los trabajadores a una situación de pobreza y precariedad. Esto, Bien. hoy en día esto se ha agravado muchísimo y bueno, la gente está tratando de salir, rebuscándosela, luchando, donde puede lucha, donde hay algún tipo de iniciativa colectiva, hay participación, hay lucha. Si no la hay un esfuerzo familiar, individual, por llegar a fin de mes matándose. Y todo esto es una carga de angustia muy grande Mm. porque hoy en día prácticamente la jornada de 8 horas, las vacaciones, la indemnización, bueno, el derecho de protesta, son todos conquistas históricas de la clase obrera que han sido cuestionadas y algunas ya directamente liquidadas por
por el gobierno. Bueno, y esto es una carga de angustia que la izquierda tiene que ofrecer una salida. Y esa salida es el socialismo, que es simplemente el gobierno de los trabajadores. Bien. Pablo, en respuesta a eso a esto que me contás, ¿cuáles son las propuestas que tiene Política Obrera? Bueno, primero una aclaración. Sí. Esta elección, por más que es una elección local y provincial, es una elección que ha adquirido un carácter estratégico ya desde el momento en el cual, bueno, Kicillof decidió escindirla de la Nacional, luego la AmCham, que es la Cámara Empresaria Norteamericana, ordenó a la justicia que apure la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, y el gobierno de Milei busca pintar de violeta la provincia de Buenos Aires para, digamos, reforzar su orientación reaccionaria, de reformas laborales, de quita de derechos, de reformas previsionales, reformas impositivas. Es decir, busca fortalecer su posición legislativa con esta elección y mostrar que la orientación del ajuste y la motosierra reúne un apoyo social mayoritario. Por lo tanto, la discusión entre quienes rechazamos en forma contundente el plan de Milei es qué alternativa estamos construyendo. Si la alternativa que estamos construyendo al gobierno de Milei, la salida que estamos construyendo, es una salida con quienes destruyeron el país hace menos de 2 años y que abrieron camino a la llegada de Javier Milei, incluso colaboraron con la formación de lista. En ese sentido, Política Obrera plantea como primer punto la necesidad de un aumento salarial del 100% para trabajadores y jubilados. Después planteamos, por supuesto, la necesidad de un plan de obras públicas que, digamos, resuelva la urgencia que hay de infraestructura, asfalto, dragado de ríos, cloacas, sobre todo viviendas. Y entonces, bueno, acá viene la pregunta que hacen todos, dice, bueno, pero Pablo, esto que ustedes dicen, para todo esto se necesita un montón de plata, y este es un país pobre que no tiene plata, como dice Milei. Bueno, nosotros denunciamos que toda la riqueza que se produce en nuestro país, que es inconmensurable, se está yendo por la canilla del pago de intereses de la deuda, el pago al FMI y el pago de los bonos y las letras que ha emitido el gobierno en forma descontrolada. Entonces, por dar un ejemplo, esta semana el gobierno tiene que renovar 13 billones de pesos de deuda que tienen los bancos, y va a ofrecerles un interés arriba del 65% para que renueven. Todo eso el propio Milei sabe que es emisión futura, es decir, que es guita que va a salir de la sangre, del lomo, del hambre del pueblo argentino para pagarle a los usureros, a la timba financiera y demás. Todo ese dinero, en vez de destinarlo al pago de la deuda, que ya fue largamente pagada, que fue entregada no al pueblo argentino, sino en función de una maniobra electoral tanto para Macri como para Javier Milei, bueno, nosotros planteamos la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, el desconocimiento de la deuda contraída por estos gobiernos fraudulentos, y todo ese dinero ponerlo en función de las necesidades del pueblo argentino, que son infinitas. Los jubilados, los precarizados, los desocupados y los trabajadores de este país no podemos seguir asumiendo el costo de este tipo de gobierno que endeudan por décadas al pueblo argentino, y con el principio de que todo ese dinero que entró a la Argentina no fue a parar a las obras hídricas que necesita José Cepaz,
no fue a parar a un plan de obras públicas y de vivienda para la juventud que vive hacinada o que alquila o que no tiene para comprar una casa, algo que ya para la juventud suena más a una utopía que otra cosa, sino fue destinado a la timba financiera. Entonces, ¿por qué tenemos que asumir el costo de la deuda? En ese sentido, queremos dejar en claro que fuerza patria, para tener una fuerza patria, hay que romper con el FMI y desconocer el pago de la deuda. Y si Kicillof, Máximo Kirchner y compañía están discutiendo cómo la van a pagar, no va a haber ni fuerza ni patria. Estamos volviendo a cocinar con recetas que fracasan una y otra vez en este país y que no han dado respuestas ni salida a las necesidades de los trabajadores. Por eso en las últimas elecciones Alberto Fernández ni siquiera se pudo presentar. Le hablabas a los jóvenes y un poco me quedaba pensando en eso, ¿no? Muchos candidatos vienen hablándole a los jóvenes desde las diferentes fuerzas. ¿Qué le diría a los jóvenes? ¿Cómo los invitarías a votar a un partido, a pensar un partido o un gobierno socialista? Bueno, a ver, yo no voy a hablarles como Caputo, que ayer tuiteó super, mega, giga discurso de Milei, porque les hablamos de frente y con seriedad. El capitalismo está llevando a la humanidad a una nueva catástrofe. Todo se perfila en este mundo para una tercera guerra mundial. Trump está disparando aranceles a diestra y siniestra, y el Estado de Israel está llevando adelante un genocidio en Gaza. Europa está discutiendo bajar las jubilaciones y el presupuesto de salud para un rearme. Y el destino de la juventud, yo tengo un hijo que tiene 18 años, que está estudiando enfermería profesional, y bueno, y me decía, bueno, es cierto que me voy a cagar de hambre, voy a laburar precarizado, aún teniendo título y lo que fuere, y me dice, pero ¿cuál es la alternativa? Es decir, bueno, hacerme narco, dedicarme al juego online, es decir, meterme en las estafas financieras. Esas son las vetas que hay para la juventud en este marco de capitalismo. Yo los invito a que conozcan el socialismo, que conozcan los textos históricos de la gente que ha luchado contra el capitalismo y que se sumen a la movilización política de trabajadores y jóvenes que llevamos adelante desde Política Obrera, para abrirnos camino a los jóvenes, a los trabajadores, pero también a los jubilados, también a los comerciantes, también a los empobrecidos, a todas las clases explotadas, abrirnos paso a un nuevo mundo. Este mundo no va más. No puede ser que la gente trabaje 12, 14 horas en una aplicación para llegar a parar la olla. Ese no puede ser el destino para nuestra juventud. No puede ser que un médico que se recibió y trabaja de residente gane 700, 800 mil pesos por mes. Es decir, el capitalismo ha fracasado rotundamente en abrirle un camino, un destino a la sociedad. Bueno, hay que luchar por un mundo nuevo. Desde hace 20 años que vengo haciéndolo y invito a todos a sumarse. Yo ya peino canas, pero los invito. Bien, hecha ahí la invitación. Pablo es candidato a senador en la primera sección electoral, pero Pablo, te invito a que nos vengamos un poquito más para aquí, para la región, y te quería hablar sobre Mario Ishi, ¿no? Que está, bueno, hace más de 20 años en el poder, Mario Ishi. ¿Cómo lo ven en la región, vos, pero también los compañeros que van a estar representando a José Cepaz? Bueno, Ishi, como otros intendentes del conurbano, son los responsables de un atraso social fenomenal en el cual está sumido José Cepaz. Hay que decirlo, este muchacho es intendente hace por lo menos 2 o 3 décadas, y bueno, nadie no puede responsabilizar a nadie por lo que ocurre en José Cepaz más que él. El otro día hicimos un acto ahí en la plaza, después de la presentación de los candidatos, y se acercaron unos recolectores
del municipio, recolectores de residuos, Ujú. y me contaban, gente de Ishi, amiga de Ishi, afines a Ishi, me contaban que los recolectores de residuos, que deberían estar en convenio camionero y ganar arriba de 1.200.000 pesos, tienen un básico con Ishi de 190.000 pesos. Y que lo mismo pasa con el personal de salud, lo mismo pasa con el personal de la municipalidad. Es decir, quiero decirte algo con esto, Giselle, para que vos entiendas. La motosierra no es un monopolio de Javier Milei. Los varones del conurbano la vienen aplicando contra los trabajadores hace tiempo. Si no, fíjate lo que ganan los municipales, fíjate el presupuesto que tiene el sistema de salud de José Cepaz. El otro día un delegado del Hospital Mercante me contaba Ujú. que Ishi inauguró, creo que unas salitas o unos hospitales, no recuerdo bien, a lo largo de todo el distrito, en Barrio Free, no me acuerdo, Ujú. pero que no tienen insumos. Claro. Entonces la gente ni o va y la derivan al mercante, o ni va directamente y va derecho al mercante, donde sabe que, digamos, por el tamaño de hospital y por la responsabilidad que tienen los trabajadores de la salud de ahí, alguna respuesta van a encontrar, porque tampoco es que sobra nada en el mercante. Pero quiero decirte, para dejar en claro el debate, esta gente, Ishi y compañía, no son ninguna oposición ni alternativa a los de la motosierra. Son ajustadores y precarizadores de trabajadores, lo mismo con otro discurso, con un discurso más paternalista o con un discurso de ayuda social, pero en el fondo coinciden en más o menos lo mismo, es una misma orientación social. Y en ese sentido yo hago un llamado al pueblo de José Cepaz a, como se suele decir en otras ocasiones, a escuchar a las heladeras, hacer un voto de heladera. Es decir, no votar ni por los que cagaron de hambre y nos vaciaron la heladera hace 2 años, ni votar por los que hoy nos están vaciando la heladera y cagándonos de hambre. Porque viste que dice, no, me gusta mucho lo del socialismo, me parecen grandes ideas y demás, Mm. pero mi voto tiene que ser útil. Tengo que votar a uno, entonces voy a votar a Ishi para que no gane el otro, y voy a votar a otro para que no gane Ishi. El voto de la heladera es el voto por el socialismo, porque en este país, que es un país rico y que se producen alimentos, donde yo trabajo y donde en toda la industria alimenticia se producen alimentos para abastecer, digamos, dejar sin hambre a Latinoamérica, es un país donde nos estamos cagando de hambre, donde no se puede comer carne, porque no alcanza para pagar. El domingo fui a la carnicería después de algunas semanas de no ir, Claro. y una carnicería que solía estar llena, no hay fila. Bueno, es una situación que las heladeras reclaman un voto útil por el socialismo, por la lista de política obrera. Bien, bien. Ahí hecha todas, me parece, bueno, todo, poder conocer un poquito, ¿no? Todas estas propuestas que nos ibas haciendo, tanto ahí a nivel más nacional y también a nivel local. Pablo, un placer poder charlar con vos y conocer a política obrera en la región, o a nivel nacional, si la gente que está escuchando quiere saber un poquito más, quiere saber sobre la boleta o lo que fuese, ¿cómo puede hacer para comunicarse con ustedes? Bueno, simplemente googlea política obrera y le van a aparecer nuestros videos, Uh-huh. que tuvimos que empezar a hacer TikToks y YouTube, muy a pesar nuestro. Uh-huh. Ahora estamos muy a fondo con las redes sociales, tratando de Muy que bien. los algoritmos no nos bloqueen todo lo que nos quieren bloquear. Bueno, la referencia, digamos, nacional de política obrera, por supuesto, es Marcelo Ramal, que fue candidato a presidente, y Jorge Altamira. Pueden buscarme a mí en TikTok, en Twitter, en Instagram. Estamos tratando de que sea fácil encontrarnos y acceder. Y bueno, los invito a conocer y a polemizar y a debatir lo que planteamos, las denuncias que hacemos. Todos los días prácticamente estamos saliendo con comunicados y demás. Te digo que también es un placer hablar. A mí las radios comunitarias, yo estudié comunicación Uh-huh. en la universidad antes de entrar en la fábrica,
y si me hubiera recibido, me hubiera gustado trabajar en una radio comunitaria como la de ustedes. Ajá, bueno, muchísimas gracias ahí, Pablo. Siempre ese corazoncito ahí en cuanto a la comunicación. Y bueno, Pablo, te agradecemos que nos brindes estos minutitos y bueno, y desde acá compartiendo entonces ahí las redes sociales para que los encuentren. Dale, muchísimas gracias, Gisela, y un saludo a toda la audiencia y a los oyentes de José Sepa. Hablamos con Pablo Busch, candidato a senador en la primera sección electoral, y estábamos hablando de política obrera.